La Organización Civil México Justo acusó que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien este mes acaba su gestión, no logró ser autónomo del presidente Andrés Manuel López Obrador ni defender al Poder Judicial de los ataques del Ejecutivo. La organización aseguró que Arturo Saldívar entrega un Poder Judicial sin autonomía, que no defiende a sus funcionarios y que no merece ser aplaudido. Agregó que según los hallazgos del Sistema de Justicia Penal de México Evalúa, USAID de 2021, en México es normal que se vive impunidad en casi el 92% de los casos en la materia y cada uno de los poderes de la Unión es responsable de estas cifras en la medida de sus atribuciones y facultades. Y justo para hablar más del tema y conocer el análisis que han hecho ellos, me da mucho gusto saludar esta noche al maestro Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, la organización civil que tiene como objetivo el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sofía. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Pues díganos, por favor, sobre este análisis que han hecho a raíz de que el ministro presidente hizo su reporte, ¿no?, antes de dejar justamente eso, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Pues así es, se entrega un poder judicial con el 92% de impunidad en todos los casos del sistema de justicia penal. Hoy en día existe una corrupción enorme porque pues, no hay un Estado de Derecho que proteja a los ciudadanos, a los órganos de gobierno o al sector privado en general, en donde un corrupto puede hacer y deshacer lo que quiera y las posibilidades de que sea castigado pues son menos de un 10%. Por eso el país no avanza. Y el Poder Judicial, podríamos decir que es, entre todo el entorno del esquema mexicano, entre todos los poderes, pues es el principal responsable, porque hemos sostenido que puede haber leyes defectuosas, que el Ejecutivo, leyes defectuosas en donde los legisladores las hacen mal, como sabemos y como lo hemos visto. El Ejecutivo las aplica incorrectamente, se excede sus facultades. Pero todo esto, si tuviéramos un poder judicial fuerte, un poder judicial que realmente responda a los intereses de los ciudadanos, de las organizaciones y de los poderes, pues sería otra cosa, serían castigados todos los corruptos. Y hoy en día no lo vemos así, no es así. Hoy vemos que hay una debilidad en el Estado de Derecho y que el Poder Judicial no ha contribuido. Y esto lo digo desde el máximo tribunal del país, desde la Suprema Corte de Justicia. Si bien nos encontramos con juzgadores, con jueces, con magistrados que actúan correctamente, que los ataca el Ejecutivo Federal y que no vemos una defensa. Ahí vemos cómo se encuentra esta Suprema Corte, ¿no? No vemos una defensa de los intereses de este Poder Judicial, de los intereses de los particulares, no vemos una defensa de los juzgadores por parte de la Suprema Corte. Y déjame decirte, Sofía, que el presidente de la Corte no nada más es presidente de la Suprema Corte, es presidente del Consejo de la Judicatura Federal, órgano que se encarga de vigilar a la actuación del Poder Judicial, a sancionar cuando actúan correctamente. Yo diría aplaudirles cuando lo hacen adecuadamente, pero hemos visto un ataque sistemático del Ejecutivo Federal y no hemos visto que levante la voz el presidente del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar, para defender los intereses de su gremio, de estos magistrados, de estos jueces que actúan correctamente. Y creo que esto demuestra que la actuación de él es una actuación de depender del Poder Ejecutivo, y eso es lo que menos necesitamos hoy en día en nuestro país. Creo que requerimos que ahora que haya este cambio, que el nuevo presidente, y lo quiero remarcar, del Consejo de la Judicatura Federal, sea un presidente que verdaderamente defienda los intereses de la Constitución y de los derechos humanos, y que defienda a sus juzgadores cuando actúen adecuadamente. Entonces eso es lo que nosotros esperamos de este nuevo presidente de la Corte, que pues en las próximas semanas lo tendrán que elegir entre ellos, y que sea una persona que realmente responda a las necesidades de nuestro México. Maestro, justo
El ministro Saldívar ha sido muy criticado porque dijeron que se empezó a meter en temas que no eran suyos o que hacía estas visitas como al penal y ahora que usa TikTok para llamar la atención, para ganarse popularidad, priorizando su carrera y no, digamos, sus ocupaciones, ¿no? Es decir, como ministro presidente. ¿Qué me diría al respecto? Pues así es como lo señalas muy claro, Sofía. Necesitamos un juzgador que verdaderamente aplique la Constitución y los derechos humanos y que no sea un actor político hoy en día en el ambiente público. Mira, déjame ponerte un ejemplo entre lo que hemos visto. Tú sabes que hubo una resolución en el tema de la ley de la industria eléctrica que se podía haber declarado inconstitucional. Toda la reforma del 2021 no se hizo porque Saldívar votó en contra, vamos a decir, a favor del presidente de la República para acabar pronto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en este tema? Él dijo, se le tiene que permitir que el despacho de la energía que se mande a todos los mexicanos sea la de la Comisión Federal de Electricidad, aunque sea más caro. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona, que es el presidente de la Corte, haya actuado de esa manera, perjudicando a todos los mexicanos que consumimos energía eléctrica con tal de fortalecer a una institución pública? Y pongo un ejemplo, Sofía, en este caso. Imagínate que ahora que se viene fin de año, tú dices, voy a salir del país, voy a tomar unas vacaciones y voy a ir al extranjero. Y llegas al aeropuerto de la Ciudad de México y dices, voy a tener que comprar unos dólares porque independientemente que pueda pagar con tarjeta de crédito, pues necesito dólares en efectivo. Y llegas al aeropuerto de la Ciudad de México y hay unas casas de cambio o centros cambiarios, como se les denomina, y dices, quiero comprar unos dólares. Y ves una casa de cambio que cuesta 19 pesos el dólar y en la otra 20 pesos. ¿En dónde los compras, Sofía? Pues donde cuestan 19 pesos, donde me los venden más barato. Oye, pero es que en la que cuesta 20 pesos es del gobierno. No, a mí no me importa. Yo necesito comprar el dólar más barato porque es mi economía. Y el dólar es el mismo, es un billete que es el mismo uso que le voy a dar en cualquier parte del mundo. Bueno, eso fue la votación que hizo. Dijo, se tiene que despachar la energía más cara, aunque sea de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que puede razonar, que puede tener un entendimiento, haya votado a favor de fortalecer a un órgano público y perjudicar a todos los mexicanos? Porque eso es, o sea, pudiendo tomarse la energía más barata que se encuentre del que la produce, del que lo ofrece el mercado eléctrico mayorista, para que nos llegue a todos los mexicanos y no nada más a nuestras casas, a las casas, a los negocios, al comercio, a la industria, etc. Entonces, simplemente te doy un ejemplo como este muy claro, en donde esa decisión hasta un niño de primaria la hubiera tomado correctamente. Entonces, pues no sabe lo que quiere. Desafortunadamente, este caso es uno de analizarse, claro, de no volver a tener funcionarios judiciales de este nivel, porque lo único que quiere es quedar bien con el presidente de la República y no tiene claridad de que existen en México poderes. El legislativo representa a la sociedad, el ejecutivo debe ejecutar las órdenes que le ordenan los ciudadanos a través del poder legislativo, y el judicial debe dirimir las controversias. Y no le ha quedado muy claro a este señor, ya terminando su gestión de 4 años y ya casi terminando sus 15 años de ministro, que ese es lo correcto para los ciudadanos mexicanos. Pues, maestro Juan Carlos Pérez Góngora, mucho nos quedará por ver o por esperar, ¿no? Ahora que sean las elecciones el 2 de enero para el nuevo ministro presidente. Mucho se ha pedido esta separación de poderes que usted ya menciona, de poner la raya con el presidente de la República y no dejarse influir por lo que sea, ¿no? Por amistad, por temor, por lo que sea. Pero, bueno, ya veremos qué pasa en enero, porque algunos de los nombres que suenan para ministro presidente pues son gente cercana justamente al presidente López Obrador. Yo le agradezco mucho su tiempo y que nos haya ampliado la información que dieron a conocer en este análisis que hicieron y publicaron. Maestro Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo. Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Un saludo.